misteriosas desapariciones y desastres masivos en esta zona, empiezan a aparecer anomalías similares en todo el mundo. ¿Qué puede ser más peligroso que el Triángulo de las Bermudas? Decenas de estos mensajes están almacenados en las cajas negras de los aviones que se estrellaron sobre el Triángulo de las Bermudas en misteriosas circunstancias. Este cubre el territorio desde las Islas Bermudas y Florida hasta Puerto Rico. La superficie de este territorio es bastante grande y es de aproximadamente 805.000 kilómetros cuadrados. Es como dos Japón. Además, también es un lugar para el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión El Milwaukee, en el que cabría casi un monte Kilimanjaro y medio. Por lo tanto, no es extraño que aún no se hayan encontrado las piezas de muchos barcos y aviones desaparecidos en esta región. Pero incluso cuando los investigadores consiguieron encontrar barcos perdidos, lo que vieron allí no tenía ningún sentido. Por ejemplo, en 1944, la Marina de Estados Unidos descubrió el barco americano en el Triángulo de las Bermudas, cerca de la Florida, llamado Rubicón. Cualquier contacto con él se perdió un mes antes de ser encontrado cuando partió de Cuba por La Habana, por lo que todo el mundo creía que el barco se había hundido. Los familiares de los pasajeros se volvían locos tratando de averiguar dónde habían ido sus seres queridos. Los militares vieron inmediatamente que el barco estaba sano y salvo y se apresuraron a salvar a la gente. Pero, aunque se suponía que había más de 300 personas a bordo del barco, un perro salido de la nada corrió por la cubierta y no había ni un alma alrededor. Las cosas y los víveres sorprendentemente permanecían intactos. Pareciera como si la gente se hubiese evaporado del barco en un instante. Y no es el único caso así. Anteriormente, una situación similar le ocurrió al buque francés Rosalía, que se dirigía a La Habana desde Hamburgo. En 1840 se encontró en el mar de los Sargazos, cerca del Triángulo de las Bermudas. El tiempo en él también parecía estar en pausa. El almuerzo esperaba a los marineros en la cocina, pero no había ni una sola persona a bordo. Solo un canario hambriento piaba en una jaula. Precisamente, la misma historia ocurrió en un barco americano llamado Mary Celeste. En 1872 estaba en camino de Nueva York a Italia, a través del Triángulo de las Bermudas, y fue encontrado solo un año después cerca de los Azores. A bordo incluso encontraron tesoros intactos en el camarote del capitán y el gato superviviente, pero la propia tripulación parecía haberse evaporado también. Pero lo peor que hace que esta zona sea mortal es el hecho no solo de que se extiende por el mar, sino también hasta el cielo. En 1945, el vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos torpedos de la Marina estadounidense, simplemente se desvaneció en el aire durante un ejercicio de rutina. La teoría del fallo simultáneo de los 5 aviones parece increíble. Además, fueron sometidos a pruebas exhaustivas antes de partir. Hay aún más lagunas lógicas en la historia que ocurrió con el avión Beechcraft Bonanza. El 4 de diciembre de 1970, el piloto y 2 pasajeros despegaron de la isla de Andros, en las Bahamas, y se dirigieron a la costa de Florida. Tenían que cubrir una distancia de 400 kilómetros, lo que supone 90 minutos de vuelo, a una altitud de 3.500 metros. El piloto vio una extraña nube de forma cilíndrica. El diámetro del tubo era superior a 1 kilómetro y la longitud parecía interminable. Como era gigantesca, el piloto no tuvo más remedio que atravesar la nube. Cuando el avión voló hacia ella, se volvió oscura como la noche. De repente, alrededor del avión empezaron a aparecer brillantes destellos blancos que lo iluminaban todo. Sin embargo, según el piloto, no se trataba de un rayo. Ya había empezado a despedirse de la vida, pero al cabo de un minuto vio la luz al final del túnel. El túnel de nubes empezó a estrecharse. Al mismo tiempo, los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar y la aguja de la brújula giraba aleatoriamente. En algún momento, el piloto se sintió ingrávido y el avión salió de las nubes. Al mismo tiempo, resultó que ya estaban casi en Miami, aunque solo habían transcurrido 47 minutos de vuelo. Además, el avión consumió menos combustible de lo habitual. Nadie de los que iban a bordo ese día sabe aún realmente cómo consiguieron adelantarse. Pero lo más inexplicable
inexplicable al día de hoy es la pérdida del vuelo 914 de Pan American World Airways, con 57 pasajeros a bordo. El 2 de julio de 1955, el avión despegó en Nueva York y debía aterrizar en Miami 3 horas después, pero desapareció de todos los radares. Nunca se encontraron sus restos. Durante mucho tiempo se creyó que el avión se había estrellado y que todos los pasajeros habían muerto. 37 años después, el Weekly World News publicó un artículo inusual sobre este vuelo. Decía que el 9 de septiembre en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela, de la nada apareció un nuevo punto en el radar, tal como si el avión hubiese aparecido de la nada. Tras aterrizar, el piloto se puso en contacto con la torre y preguntó dónde se encontraba porque necesitaba llegar al aeropuerto de Miami a una hora concreta. En sí, a las 9:55 de la mañana del 2 de julio de 1955, le dijeron que era 1992. Entonces el capitán, presa del pánico, empezó a gritar al personal del aeropuerto que no se acercara a su avión. Encendió de nuevo los motores y sin esperar permiso para despegar, elevó el avión en el aire, desapareciendo de nuevo del radar. Aunque los incidentes en el Triángulo de las Bermudas son bastante misteriosos, no hay que fiarse de Weekly World News. Los trabajadores del tabloide inventaron explicaciones paranormales para todos los incidentes actuales en América y alrededor del mundo. Por lo tanto, más y más personas compraron sus periódicos porque eran diferentes de otras noticias. Por lo tanto, los científicos siguen explorando esta zona peligrosa y siguen tratando de encontrar una explicación científica para las catástrofes que ocurrieron aquí. Estas fueron las últimas palabras del piloto del vuelo N3808H el 28 de junio de 1980. Desde el momento en que se grabó el mensaje y hasta el día de hoy, el avión junto con la tripulación se considera desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, pero nadie sabe exactamente qué objeto en el cielo